y la UCIL ha traído a un personaje espectacular realmente. Está con nosotros también el día de hoy aquí Antonio Escribano. Él es director de Nutrición y Metabolismo de la Real Federación Española de Fútbol. Nos va a contar tantas experiencias, tantas historias y tantos detalles importantísimos para el desarrollo y un mejor funcionamiento del futbolista. ¿Cómo está, doctor Escribano? Un gusto tenerlo aquí en el programa. Buenos días. Indudablemente el gusto es mío. Muchísimas gracias. Lo escuchaba ayer brevemente en una de sus ponencias y hay tantos detalles en el fútbol, tantas cosas por mejorar, por hacer en el Perú, por hacer en el mundo en general en sí. Y de verdad que usted tiene tantas cosas que contar que no sé qué puede decirnos del fútbol peruano, de Perú que está en el Mundial, y qué nos puede decir en teoría, en primera instancia, de lo que deberíamos hacer para ir mejorando en los clubes, tanto como también en la Federación Peruana, ¿no? Sí, mire, nosotros en España tenemos muy bien estructurado todo lo que es la estructura piramidal del fútbol, ¿no? Todo está, tenemos 1 millón de fichas, 1.100.000 fichas. Somos 40 millones de personas y se juegan 25.000 partidos de fútbol cada fin de semana. 25.000 partidos de fútbol federados. Solo en España. Solo en España. Federados, es decir, con reglamentación y con control. Claro. Con sus árbitros, con su ficha federativa, y los resultados de todo se tiene siempre en cuenta. Eso es el final de todo un proceso en el que en cada provincia existen clubes con todas las categorías. A lo mejor un club tiene senior, tiene sus 15, sus 17, fútbol femenino, absolutamente todo. Categorías desde abajo. Tenemos una liga bebé, una liga bebé, en la que juegan niños con 5 años, con 6 años, y no se tienen muy en cuenta los resultados, sino simplemente que jueguen. Claro. Que jueguen. Tenemos chupetines son de nada, de medio metro, y luego van subiendo. Bueno, pues no hay un solo partido que se celebre que no haya alguien mirando qué posible talento puede haber ahí. Increíble. Hace un rato mencioné una palabra que es muy importante y que tal vez no es bien tomada en cuenta, que es el tema del proceso. Acá lamentablemente no se trabaja muy bien en ese tema. Creo yo que incluso se han dado las cosas al revés con el hecho de la clasificación al Mundial, pero obviamente nosotros que estamos metidos en eso tenemos en cuenta de que el torneo no es el mejor y que peor aún están las divisiones inferiores. ¿Cómo iniciar un buen proceso para que se tenga en cuenta, ¿no? Bueno, pues lo que estábamos comentando, ¿no? Lo primero, tener una red. Una red en la que de ojeadores se le llama. Ojeadores son los que van. Lo primero, una institución federativa, los clubes. Cada club luego cada provincia tiene selecciones provinciales. Es decir, que los mejores de cada provincia conforman una selección. Esa selección de una provincia compite con otras. De todas las provincias sale una región autonómica, que hay 17, Andalucía, Cataluña, etcétera. Bueno, pues hay competencia entre ellas, y de todo al final se llega a una selección nacional. Y hay toda una ciudad del fútbol, que se llama en España, en Madrid, que son miles de metros cuadrados, donde hay residencia para los jugadores. Y al final, de abajo arriba, como yo he dicho muchas veces, no se nos escapa nadie. Claro. Es muy difícil que se nos escape un jugador. De hecho, nosotros exportamos jugadores. Hay muchos jugadores en las ligas europeas y las ligas mundiales que son españoles. Hay muchísimos entrenadores que son españoles. Eso no se ha conseguido por casualidad. Eso se ha conseguido escalonadamente hacia arriba. Eso es como hay que trabajar. Claro, y es la diferencia aquí con lo que decía Vanessa, bueno, porque aquí de repente se puede decir hasta que el hecho de clasificar al Mundial se ha conseguido hasta de casualidad, ¿no? Porque seguimos trabajando, la verdad. Pero aquí se juega muy bien al fútbol, ¿no? ¿Perdón? Aquí hay muy buenos jugadores de fútbol. Sí, eso es lo que sabemos, ¿no? Lo que ocurre es que tiene que haber muchísimos. Muchísimos. Y es mucho más que simplemente saber jugar fútbol, ¿no? Hay muchas cosas detrás, tema de nutrición, el tema psicológico. Claro, es que el tema del fútbol, una cosa es jugar a la pelota y otra cosa es jugar al fútbol. Exacto. Parece igual, pero no es lo mismo. Al final, el problema nutricional, el problema de psicología, el problema de la detección de talentos, problemas sociales, problemas de familia. Nosotros tenemos toda una estructura en la que se valora toda la familia del jugador. Cuando los sub-17, sub-15 van a un mundial, hay 2 horas que están estudiando. Se les obliga a estudiar. Claro. Que si no, no van. Pocos clubes hacen eso aquí. Por supuesto. Tener un mínimo de promedio también en la escuela. Por supuesto. Un mal estudiante se habla con él y se le intenta. Es más,
existen becas, se ampara también a lo que es la familia. El problema, y AUSIL va a hacer eso. La Universidad San Ignacio de Loyola, don Raúl ha tenido ahí una visión de futuro y va a crear toda esa estructura. Un centro de alto rendimiento. Un centro de alto rendimiento. ¿Para qué? Para coger posibles talentos, detectarlos primero, becarlos, que estudien, acogerlos, que vivan en un sitio donde se alimenten bien, que tengan entrenadores, que tengan medios para detectar y para mejorar su condición física. Un futbolista tiene inicialmente talento, pero después tiene que tener forma física. Después tiene que tener estructura técnica. Claro. No basta con darle patada a la pelota, hay que tener un sentido para todo ello. Bueno, pues eso se aprende. Si hay una mínima condición talentosa, el resto es perfectamente asumible. Y al final, esa escalera, esa pirámide es la que lleva a los éxitos. Pero los éxitos de una selección absoluta tienen que estar fundamentados en éxitos de las selecciones inferiores. Cierto. Nosotros tenemos en Europa, España tiene 24 títulos europeos, de todas las categorías. Después de nosotros está Francia, que tiene 12. Le ganamos por el doble. Y hemos jugado en los últimos años 36 finales. Wow. Hemos ganado 24, pero hemos jugado 36. O sea, algunas no las hemos ganado. Hemos jugado 4 finales del Mundial Sub-17 y la hemos perdido, que es el único título que nos falta en todo el mundo. Pero hemos jugado 4 finales y siempre estamos ahí, siempre estamos ahí. La selección que fue campeona de Europa, campeona del mundo, ganó el Mundial Sub-17, ganó el Mundial Sub-21 y ganó el Mundial Absoluto. Es decir, que esto no es algo que no es un ovni, no es una que aparece. Esto, no es suerte, claro. Esto hay que trabajarlo. No es un tema de casualidades, ¿no? No estamos hablando como lamentablemente me cuesta decirlo porque es mi selección y es mi país, pero lamentablemente acá todo se da al revés, ¿no? Como lo hemos comentado ya hace un momento, el tema de la clasificación con la selección mayor al mundial es un tema que a todos nos tomó por sorpresa porque en medio de la clasificación se daban irregularidades en segunda división, se daban algún tema de conflictos en la primera, el tema de divisiones inferiores ya lo hemos comentado que también no es el mejor, y todo eso engloba evidentemente muchísimas cosas, muchísimos aspectos que obviamente tenemos que mejorar. Pero eso se puede arreglar, todo se puede arreglar. La Federación Peruana, me consta, y Edwin Oviedo, igual que claro, Raúl Díaz Canseco, es importante también resaltar que hay mejoras, ¿no? Claro, son dos personas que están de acuerdo en este tema. Y la confluencia es única. Un país que tiene jugadores, que puede tener jugadores, que están sin descubrir. Yo estoy convencido que ahora me preguntan mucho estos días, bueno, es que Francia tiene jugadores muy altos, y bueno, y aquí que en Perú no hay altos tampoco. Claro que los hay. Sí. Lo que pasa es que hay que descubrirlo. Que a lo mejor uno que es muy alto, pues no es tan bueno. Bueno, pues le enseñamos a jugar. Si tiene una mínima cosa, claro que se puede enseñar a jugar. Claro que sí. Porque el fútbol de ahora, el fútbol de hace 30 años era el fútbol de artistas. Hoy día el fútbol es de atletas. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente. El fútbol es de atletas. Y hay grandísimos atletas que son futbolistas, aunque no sean grandes futbolistas, pero son campeones del mundo. Y artistas del balón cada vez quedan menos. Porque hoy día las transiciones en el fútbol, los 13 kilómetros que se hacen por partido, los 150 sprint de alta velocidad, eso no te permite hacerlo. Yo le digo mucho a los jugadores, si el fútbol se jugara pensando, yo soy mejor jugador que vosotros. Yo esto lo veo clarísimo. El problema es que hay que correr. Claro, cierto. Y eso es forma física, y eso es la nutrición, y eso es descanso, y eso es concentraciones, y eso es estructura técnica, eso es psicología. Eso se le llama entrenamiento biológico. Doctor, habló del tema de la talla, ¿no? Que es importante tener talla, digámoslo así. Y hace poco la FIFA sacaba un resultado en el cual Perú, en el Mundial, es la tercera selección más baja. Bueno, sin embargo, España fue campeona del mundo con Iniesta 1.70, con Xavi 1.70. Pero si nosotros, nosotros le llamábamos la selección de los bajitos. Sí. Nosotros le llamábamos la selección de los bajitos. ¿Qué eso más da? Cuando televisan un partido de fútbol y tocan en los himnos, ¿qué hace la cámara de televisión? Va haciendo una pequeña cordillera, va bajando, de pronto Piqué sube. A Jordi Alba. Claro, en Inglaterra, Drogba, Koné, pero es que son medio metro de diferencia lo que hay. Yo he tenido en el Sevilla, Canuté, 1.98, David Castedo, 1.64, bueno, ¿y qué? Y ganamos la UEFA con eso. Eso son excusas. Claro. Además, que digan lo que quieran. Claro. Pero si luego el fútbol se desarrolla como se desarrolla, lo que pasa es que hay que jugar estratégicamente. Si tú tienes centrales que no son muy altos, lo que tienes que impedir es que te centre el equipo contrario a puntas que son muy altos. Yo quiero saber una cosa con respecto a la talla. ¿Influye la alimentación para posiblemente ser más alto? Sí.
Sí, evidentemente, sí influye, evidentemente, desde chico, evidentemente, pero influye además mucho. ¿Qué hay que darle más o menos? Hombre, una buena alimentación. No es que haya un alimento que haga crecer. Ajá. Lo que pasa es que la nutrición es como una orquesta. Tocan una sinfonía, no es un solo, Claro. no es un piano, ¿no? Cierto, Bueno, cierto. tocando el piano se crece. No, tiene que estar todo. Pero cuando suena toda la alimentación a modo de melodía, pues entonces el organismo se desarrolla a todo su nivel. Nosotros éramos bajitos en España, ahora no. Ahora la gente es muy alta en 30, 40 años. Pero siempre ha habido altos, siempre ha habido centrales de 1,90, 1,91. Bueno, pues lo primero, buscarlos. O sea, tal y como está ahora mismo la situación, seguro, que en unos meses, haciendo un barrido, aparecen jugadores por todos sitios. Pero por todos sitios. Hombre, porque aquí hay jugadores de color. Y los jugadores de color, hoy día, Mbappé, Pogba, valen 150 millones de euros. Sí, sí. 150 millones de euros están pagando por ellos. Y aquí, esa tipología, con el centro de gravedad bajo, etcétera, elásticos, vamos, yo estoy convencido que yo me doy un paseo durante unos meses por Perú y saco 50. La última sobre la talla. Messi iba a ser más bajo de lo que es, porque igual es bajo. Y ese tema de Hormonas de los crecimiento, medicamentos, sí. de las hormonas que le daban. Bueno, eso se hizo con Messi y lo hizo el Barcelona. Ya no se puede hacer, a no ser que sea una patología. ¿Ya no se puede hacer? Ya no se puede hacer. En España antes se daba hormona de crecimiento, pero se da cuando hay una patología diagnosticada. O sea, cuando alguien tiene un auténtico problema de crecimiento diagnosticado, no porque sea bajito. Ya, no es que Claro. cualquiera pueda hacerse. Claro, es que una cosa es que uno sea bajito y otra cosa es que sea patológicamente bajito. Y Messi tenía eso. Al parecer no se sabe necesariamente. nunca si lo llegó a tener o no, ¿no? Pero vamos, yo creo que lo que le dieron quedó muy bien dicho, porque muy bien dado, porque al final el resultado ha sido extraordinario con Messi, ¿no? Pero bueno, Messi es uno. Messi es uno. Exacto. Messi es uno. Y al final los jugadores, los mundiales no los gana un jugador, los gana un equipo. Igual creo que el tema del tamaño es muy relativo, ¿no? Tenemos el caso expreso de España, que con una selección bastante baja campeonó y Claro, y una eso selección bastante es muy baja variable. y jugamos mucho tiempo sin delantero centro. Porque era un falso delantero, jugaba Sek de delantero centro y luego Torres, pero no son gente extremadamente alta. Durante mucho tiempo, además el problema no está en la altura, el problema está en lo que se salta. Claro. Claro, El Cierto. problema ¿qué tan está en lo alto que se puede está. también llegar a Claro, no, es que hay saltar? jugadores que miden poco. Hay veces que los campeonatos de mates de la NBA, NBA, como se dice en Estados Unidos, lo gana gente pequeña. O sea que no es cuestión de altura, es cuestión de elasticidad, de preparación física. Nosotros clasificamos para la final del Mundial metiendo un gol, no me acuerdo quién era ahora mismo, uno del Barcelona pequeñito que saltó 2 metros y remató de cabeza. Y Gareth Bale no es un jugador muy alto. Sin embargo, Gareth Bale se levanta a 1,60 m cuando salta. Sergio Ramos no es jugador de 1,90, es 1,80 y tanto y tal, pero Sergio Ramos salta 1,5 m Claro, y arrolla a la defensa. O sea, con un buen saltador y gente que arrolle, tú consigues rematar y defender. Doctor, y Perú, ya que está en el Mundial, ¿qué podría llegar a hacer en el Mundial? Dinamarca es una selección complicada, a Francia la conoce, sabe lo que come Griezmann, sabe lo que come Pogba para hacer lo que son también, que influye también en el rendimiento futbolístico. Perú, ¿para qué está en el Mundial? Yo, ¿Usted qué según cree? estoy oyendo estos días, Perú habla mucho de Francia y no se habla de Australia. Y hay que tener cuidado con Australia. Porque Australia no son grandes jugadores. Australia no tiene liga, pero tiene jugadores en la Premier, tiene jugadores en todos sitios. Sí. Son jugadores físicamente muy potentes. Hay que tener cuidado con ellos. Dinamarca ganó a Irlanda un goleada en su casa. Sí, 5-1. Y Francia, tanto Francia como Dinamarca como Australia son equipos muy físicos, muy físicos. No son grandes jugadores. Menos Griezmann y menos Pogba y demás en Francia. Mbappé. No son grandes jugadores en cuanto a estrategia, pero son muy veloces y juegan muy bien por las bandas. Entonces, hombre, Gareca sabe esto ya, vamos, ¿cómo no va a saberlo? Ya habrá previsto la estrategia del primer partido, pero no hay que dejarlos que jueguen así. Nos toca justo empezar con Francia. empezar con el Dinamarca. equipo que sobre el papel es el más accesible, ¿no? Sí, pero nosotros empezáis con Francia, no con Dinamarca.
con Dinamarca. Nosotros a Francia le tenemos la medida cogida hace mucho tiempo. Sí, sí, sí. Y a Dinamarca exactamente igual. O sea que es cuestión de jugar. Yo lo que está bien alegrarse por ir al Mundial, pero cuando hay que alegrarse es cuando se gana. Es decir, que Perú no tiene por qué quedarse en decir qué bien que hemos ido al Mundial. Claro. Vamos, que esto no es, esto no es, hay que traerse la copa y hay que intentar, si no se gana por una... Nosotros en el Mundial 82 tuvimos un fracaso histórico. Se jugó en España, Claro. No hicimos nada, nos eliminaron en los principios, bueno, un desastre. Y desde aquel momento se pensó, esto no puede ser. Claro. Y se empezó toda esa estructura, que no es política, es simplemente del fútbol. Es la federación, es esta universidad, por ejemplo, ¿por qué no? Puede contribuir perfectamente a que se cree una estructura. Y poco a poco se ganan los campeonatos inferiores, se crea la estructura, no se desanima a nadie, se buscan, tampoco es tan caro, Tampoco es tan caro, si es que no sea caro, es que no es caro, porque no cuesta muchísimo trabajo organizar ese entramado. Y cuando se empieza de las categorías inferiores, el buen jugador que se acostumbra a jugar ya partidos internacionales, partidos de competición, que tiene una dinámica de vida sana y tal, ese solo es el que te lleva arriba. Y al final las cosas salen por una... Nosotros somos campeones del mundo porque Van der Waals llegó 2 centímetros tarde al remate de Iniesta. Y luego el portero de Holanda bajó la mano para parar la pelota, le dio en la mano y se coló. Si baja la mano 2 grados más, Wow. no. Y luego ¿Qué tal estudio? Robens dio un remate en el taco de la bota de Casillas y salió rozando el poste. Somos campeones del mundo. Bueno, pero para llegar a ese punto de arriba hay que pasar por todas las escaleras de la pirámide. Y luego una vez que estás arriba y has trabajado y demás, tienes ese pisco de fortuna. Llegamos a la Eurocopa del 2010. La Eurocopa del 2010... habíamos quedado en cuartos, siempre la tanda de penalti, Italia, Francia, bueno, pues paró Casillas un penalti con la punta de los dedos, Sek metió el siguiente y nos metimos en semifinales. Cierto. Pero para llegar ahí, para llegar arriba hace falta estar siempre en los escalones de abajo. Hay que seguir un proceso. Hay que seguir un proceso. Y ese proceso... Un país con 30 y tantos millones de habitantes como hay aquí, con una tipología futbolística que no se lo olvida a nadie. A mí me da mucho coraje cuando esto, que si bajitos, ¿qué bajitos de qué? Doctor, pero si aquí tenéis de todo. Lo que pasa es que esto es como un campo en el que crece todo, pero nadie lo recoge. Doctor, quiero cambiar un poquito de tema y hablar del tema de Paolo Guerrero. Benzoilegonina fue la sustancia, ya imagino que todos conocen este tema, por la cual está pasando él. Él insiste en que es inocente, que nunca tomó, que habrá pasado en ese momento. Y para los doctores, como usted que tiene tantas experiencias y que también sabe en qué circunstancias se da, cómo se da el control antidoping, ¿qué puede haber pasado? ¿Qué puede pasar ahora que se ha dado 10 días más de la suspensión para Paolo Guerrero para que la FIFA pueda seguir analizando? Vamos a ver, a mí lo que no me ha gustado con Paolo Guerrero ni con nadie es las suspensiones cautelares. O sea, o se demuestra o no. Ajá. Pero imagínense que ahora resulta que no se puede demostrar nada. Y cuando algo se puede demostrar es muy fácil demostrarlo. O sea, ¿por qué se ha suspendido? Imagínense que Perú no se clasifica. Exacto. Y resulta que luego no pasa nada. Yo esas cosas yo que sé, esto es como la pena de muerte, ¿no? Tú no puedes matar a nadie y luego decir que era inocente. Ya no es reversible. Claro. La irreversibilidad de cualquier resolución es muy complicada. La irreversibilidad. O sea, que tú hagas eso, ¿no? una sanción en algo que luego no se puede retomar. Y luego resulta que la persona es inocente. Yo soy muy negativo a tomar esas decisiones. Cuando las cosas no son claras. Cuando las cosas son tremendamente claras, pues lo son. Ya está en un tema legal, ya. Claro, cuando las cosas son un poco confusas, es un derivado de la cocaína, etcétera, etcétera. Hombre, es tan poca cosa que al final demostrar de dónde puede venir no va a ser tan fácil, pero es tan mínimo. ¿Y eso ha influido en el rendimiento? Eso ha sido... Parece que no. Es que, a ver, con el doping evidentemente hay que castigarlo y eso no puede ser, ¿no? Pero a veces las cosas son un poco complejas. Miren, por ejemplo, los betabloqueantes. Los betabloqueantes son doping y si un futbolista sale positivo de betabloqueantes lo sanciona. Pero un futbolista si toma betabloqueantes es como si se pega un pisotón en el pie. Es contra él. Bueno, pues eso no se hace así, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con eso.
cosas que puedan manipular el rendimiento en sentido positivo. Pero no se puede hacer a veces un bloque grande y decir todo el que haya tomado esto, todo el que salga positivo con esto, ¿vale? Porque hay gente que se refría. Hay gente Hable que, con la FIFA, por favor, doctor. Hombre, sobre todo porque hay, no, hombre, porque hay cosas que son contraproducentes. Los betabloqueantes son doping en los tiradores, porque enlentecen el ritmo cardíaco. Al enlentecer el ritmo cardíaco, entre un disparo y otro, pues tienen la posibilidad de afinar un poco más. Pero un futbolista que tome betabloqueantes es como si se corta si se queda sin dedo gordo, juega peor. Claro, claro. Porque, y ojo que eso no solamente afecta a su selección, sino también a su club. Claro, Está y sobre por todo, disputar la final. yo en el caso de Pablo Guerrero lo seguí, evidentemente, con todo este tema. Había muchísimas cosas que si había tomado, que si no había tomado, pero bueno, cuando se está tardando tanto, no estará tan claro. Y si Perú, vuelvo a repetirlo, si Perú no se clasifica, porque es un jugador decisivo. Eso, claro. Cierto, doctor. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Lo hemos sacado un ratito de la curso. charla No, pero del seminario yo, y a continuar ahora. A mí me con el encanta seminario. estar aquí, me encanta hablar de fútbol. Además me encanta el auxil y sobre todo, hombre, dejar el mensaje claro que os dije al principio. El auxil tiene muchísimos proyectos en el mundo del fútbol, en el mundo del deporte. Se va a crear una carrera de ciencia de la actividad física del deporte, una carrera de medicina, un laboratorio de fisiología del deporte, un laboratorio de alta tecnología en el que se va a ser multidisciplinar. Laboratorio para la Facultad de Medicina, para la carrera de nutrición funcional, gastronomía. Dentro de la escuela de chef va a haber una sección de gastronomía deportiva. Y luego hay una cosa que yo decía ayer en la charla del doctor honoris causa, ¿no? Aparte de buenos futbolistas, que seguro que los hay, como he dicho antes, están sembrados, hay que recogerlos, pero hay que ir a por ellos. Cierto. Luego tienen ustedes un capital de alimentos que no suele ser fácil que lo haya en el mundo, ¿eh? Aquí tienen para exportar. Y yo cuando voy en mi casa, en Córdoba, Andalucía, España, voy a la tienda de al lado, compro moras, compro aguacates, compro arándano y pone origen Perú. Digo, ¿no? Porque esto no lo lucen más, ¿no? Cierto. Doctor, no tienes que cortar. Muchas Muchas gracias. gracias. Sigan Muchas nomás con el seminario. Y bueno, creo que no hay tiempo para más, ¿no, Gisela? Sí, no hay tiempo para más. Nos tenemos que despedir. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Gracias a al vosotros. doctor. Muchísimas gracias. Nosotros Gracias. nos vamos, regresamos mañana. Muy buenos días. Buenos días. Chao, chao.